Bien, continuamos, ya se habrán tomado un cafecito, yo sigo con mi mate. Bien, cuando hablamos de ictericia, hablamos también no solamente del color y de la percepción de ese color amarillento, sino también de su distribución, porque en función de la distribución podemos graficar o hacernos una idea de la proporción de bilirrubina que puede estar afectando a ese recién nacido. Para ello existe una regla que se llama la regla de las zonas de Kramer, que lo que hace es, según dónde esté localizado el color amarillento, poder tener una idea esperable de valor de ictericia, digamos, a ojímetro, ¿sí? De acuerdo a la proporción, si hablamos solamente de la cara, se calcula unos 5 miligramos por decilitro. Si a la cara se le suma la mitad superior del tronco, se incluye el abdomen, acá estamos hablando de regiones que se van sumando. Si a la cara le sumamos abdomen, porción proximal de las extremidades, es decir, se ve que la ictericia está realmente ocupando toda la superficie del cuerpo, se puede hablar de valores peligrosos, o sea, de valores por encima de los 12 miligramos por decilitro. Entonces, ¿recuerdan cuando hablamos del examen físico del recién nacido, durante los primeros 2 días de vida, que después, bueno, es parte del examen físico que se va a repetir a la semana cuando regrese a la consulta neonatal? Dentro de esas consultas lo que se realiza justamente, entre otras cosas, es el score de Kramer para evaluar, de acuerdo a la apariencia y a la localización de la coloración amarillenta, qué proporción se le calcula y si sería necesario hacerle un control de bilirrubina en sangre o bilirrubinemia. Ahora bien, vamos concretamente a las razones que llevan a hiperbilirrubinemia, porque ya dijimos que el recién nacido esté ligeramente ictérico durante los primeros, hasta los primeros 10 días de vida y localizado solamente, volvemos a las zonas de Kramer, ¿no? Si vamos a hablar de que tiene un poquitito la cara y la mitad superior del tronco, no es como para preocuparse. Generalmente se recomienda colocarlo cerca de una ventana, que reciba el sol a través del vidrio, con eso alcanza, y esperar a que evolucione naturalmente el proceso. ¿De qué manera? Conforme el chico va recibiendo lactancia y va emitiendo sus primeras cacas, en sus primeras deposiciones va a ir eliminando la bilirrubina a través de la materia fecal en forma de estercobilina. Entonces es una cuestión de días hasta lograr que el cuerpo pueda eliminar ese excedente de bilirrubina, es decir, conjugar la bilirrubina indirecta en el hígado y que ésta pueda salir al exterior en forma de estercobilina y de urobilinógeno. Ahora bien, vamos a la patológica. Habitualmente vamos a concentrarnos en las causas más frecuentes de ictericia patológica. Ya vimos algunas causas en una diapositiva anterior mucho más amplias, pero nosotros nos vamos a concentrar en cuestiones hematológicas que son bastante frecuentes, causa bastante frecuente de ictericia, ya sea fisiológica o patológica. Y vamos a hablar de las incompatibilidades. Las incompatibilidades sanguíneas hablan de las diferencias hematológicas que existen entre las personas, dentro de las cuales distinguimos 4 grupos y 2 tipos. El grupo 0, A, B y AB. Ahí tenemos 4 grupos de sangre y a su vez esos grupos de sangre están subdivididos en 2 tipos, los RH positivos y los RH negativos. También sobre eso, el tema del factor Rhesus y todo eso lo vamos a dejar para cuando veamos hematología ya finalizando allá lejos, bueno, no tanto, el cuatrimestre avanza finalizando el cuatrimestre. Pero concretamente, bueno, las personas tenemos diferentes subgrupos y a su vez dentro de esos subgrupos 2 subtipos. La sangre de la mamá con la sangre del recién nacido no necesariamente va a ser la misma. Entonces pueden existir reacciones cruzadas de incompatibilidad entre la sangre de la madre y la sangre del recién nacido,
del neonato, teniendo en cuenta que va a existir un mínimo entrecruzamiento de sangre en la placenta. Si bien la estructura de la placenta está bastante bien delimitada en cuanto a los capilares con la sangre de la madre, igualmente, en la medida que la red se va haciendo cada vez más delgada hasta lograr la red de capilares que produce el intercambio hematológico entre la mamá y el bebé, obviamente que va a haber un intercambio de glóbulos. Es también lo que explica, por ejemplo, la transmisión vertical de algunas enfermedades virales. De las dos incompatibilidades, teniendo en cuenta que el bebé puede tener un tipo de sangre y un grupo de sangre y la mamá otro, distinguimos de dos posibilidades: la incompatibilidad de RH y la incompatibilidad ABO o AB0. Entendiendo que la incompatibilidad más frecuente es la ABO y la menos frecuente la RH. La ABO es la más benigna, la más sencilla de resolver, y la RH la más complicada, la menos fácil de resolver. Generalmente las causas más frecuentes de luminoterapia que ustedes encuentren en una sala de neonatología pueden deberse a una incompatibilidad ABO, en donde los valores de bilirrubina han ascendido a niveles un poquitito peligrosos y se requiere algún tipo de intervención. Hay un dato importante a saber, que es por qué nos preocupa tanto la bilirrubina. La bilirrubina, este pigmento, tiene la particularidad de fijarse en ciertos tejidos. Y lo que más suele preocupar de los valores elevados de bilirrubina es que este pigmento pueda adherirse a las vainas de mielina en el sistema nervioso central y pueda afectar neurológicamente al recién nacido con una enfermedad que se llama con K, Kernicterus. Eso lo vamos a ver después cuando veamos luminoterapia. Por lo tanto, cuando los valores de bilirrubina están por encima de lo normal, hay que actuar, porque de lo contrario corre peligro la integridad del sistema nervioso central, porque el pigmento de bilirrubina va a afectar al sistema nervioso central, adhiriéndose a las vainas de mielina, adhiriéndose a las neuronas básicamente, y afectando su capacidad de transmisión y su función. Bien, para nosotros saber frente a qué tipo de incompatibilidad estamos, tenemos que conocer que existe un test. Hay un test de laboratorio que se le realiza a la mamá y otro test que se le realiza al recién nacido para saber si existió entrecruzamiento de sangre y si se generaron anticuerpos contra el tipo de sangre que tiene el recién nacido. Para eso existen dos tipos de test de Kuhn, el directo y el indirecto. El indirecto es el que se le hace a la mamá y el directo es el que se le hace al niño al momento de nacer. Este se le realiza durante el embarazo a la mamá y sirve para detectar anticuerpos contra RH positivo que pueda existir en caso, acá estamos hablando de un embarazo en donde exista, cuando existe incompatibilidad de RH, la incompatibilidad se produce, la RH, es decir, la más seria de todas, la que es de tipos, no de grupos, es la que se produce cuando la mamá es negativa y el bebé es positivo. ¿Qué quiere decir esto? Cuando se habla de RH positivo, quiere decir que tiene un componente, la sangre, que no tiene el otro tipo. Por lo tanto, es algo nuevo, es algo que va a producir una reacción de tipo antigénica. Entonces, cuando la mamá es negativa y el bebé es positivo, la sangre de la mamá, que puede íntimamente tomar contacto con la sangre del recién nacido en la placenta, va a reaccionar. En cuanto tome contacto con los eritrocitos del bebé, va a provocar una reacción antigénica, una reacción de sensibilización de tipo antigénica, que va a atacar la sangre del recién nacido, a atacar los hematíes del recién nacido, en la medida que que exista ese contacto e ingrese al torrente sanguíneo a través de los pequeños capilares de la placenta al recién nacido. Va a comenzar la destrucción de sus glóbulos rojos. Esto no va a suceder tanto
durante el primer embarazo. Ahora vamos a ver más en detalle que esto es algo que se va instalando de manera gradual, pero para prevenir la muerte fetal y para prevenir complicaciones en el embarazo y el parto, es importante que como parte de los controles prenatales se incluya el test de Coombs. El test de Coombs apunta fundamentalmente a la detección de anticuerpos anti-RH. Ahora ustedes dirán, bueno, pero si la mamá es RH positivo, es decir, si los papás, los progenitores son RH positivo, ambos, no hay posibilidades de que el niño salga RH negativo, ¿sí? Va a salir positivo. Pero el tema pasa cuando la mamá es negativa y el papá es positivo. Supongamos que la mamá es RH negativo y el papá es RH negativo, el bebé va a salir RH negativo. Pero si la mamá es negativa y el papá es positivo, existen dos posibilidades: que el bebé sea RH negativo, que el bebé sea RH positivo. En caso de ser RH positivo, se va a producir este fenómeno. Para ello se realiza el test de Coombs. El segundo test se realiza al momento del nacimiento, se extrae sangre de cordón y se envía al laboratorio para evaluar qué carga antigénica tiene esa sangre para considerar qué nivel de exposición tuvo y qué probabilidad de hemólisis va a tener en las siguientes horas de nacido. También el test de Coombs estudia incompatibilidades menores como son las ABO. Ahora recién se está comenzando a evolucionar bastante bien con el tema de los Coombs como para ampliarlo a otro tipo de reacciones hematológicas, pero principalmente el Coombs apunta a determinar las incompatibilidades de tipo RH más que las ABO, porque además las ABO, las incompatibilidades AB0, tienen en general poco impacto y son mucho más manejables al momento del nacimiento. Bien, concretamente vamos a hablar del problema de las incompatibilidades RH. ¿Por qué nos importa tantas estas? Porque estas van a requerir de medidas especiales al momento del nacimiento, porque corre peligro la vida del bebé fundamentalmente. Cuando una mamá que es RH negativa tiene un embarazo RH positivo, durante el primer embarazo es probable que quizás su embarazo pueda cursar con cierta normalidad, en la medida que, bueno, va a haber un contacto de la sangre, un contacto transplacentario de la sangre de la mamá con la sangre del bebé. Pero ese contacto va a producir una sensibilización, es decir, una reacción inicial de la sangre de la mamá hacia la sangre del recién nacido, creando anticuerpos. Es decir, que lo que van a hacer es atacar al intruso, es decir, el elemento nuevo que no puede reconocer esa sangre, que es el positivo del RH del recién nacido. Entonces puede que en el primer embarazo no suceda nada, pero en el embarazo siguiente, sí, con el nuevo contacto con la sangre del recién nacido, va a haber una acción directa de hemólisis, ingreso al torrente sanguíneo de los anticuerpos de la mamá contra la sangre del recién nacido, va a actuar dentro del recién nacido y va a provocar hemólisis y un montón de enfermedades que hacen a la complicación del embarazo y a la probable muerte fetal o a la pérdida del embarazo, al aborto. Entonces, para eso existe algo, ¿sí? En la medida que se detecta una mamá RH negativo y que esté cursando un embarazo RH positivo, se les aplica un inyectable llamado, bueno, tiene muchas marcas comerciales, la más conocida en Argentina es la Rogam, que es una inmunoglobulina sintetizada de laboratorio, que lo que permite justamente es prevenir la reacción adversa que tiene la sangre de la madre contra la sangre del recién nacido. Entonces, impide que la mamá forme esos anticuerpos. ¿Por qué? Porque está recibiendo la inmunoglobulina que va a bloquear la formación de anticuerpos anti-RH. Entonces, lo que hace este inyectable es evitar que la mamá rechace el embarazo por incompatibilidad sanguínea y va a protegerla durante
el embarazo, evitando las complicaciones de que su cuerpo, de que su sangre fabrique anticuerpos contra la sangre del bebé. Este inyectable se aplica en forma intramuscular y tiene una aplicación seriada, que generalmente suelen ser 3 aplicaciones a lo largo del embarazo. En general se trata de todo esto, de tratarlo lo más precozmente posible. Estamos hablando del primer trimestre de embarazo, ¿sí? No en un embarazo avanzado. Bien, justamente acá estábamos hablando. Bien, administrar dentro de las 48 horas. Recuerden que a veces se producen abortos a partir de este problema de incompatibilidad. Entonces, si se produjo el aborto, se produjo la pérdida del embarazo, pero igualmente hubo contacto de sangre en los capilares, pudo haber entrecruzamiento de la sangre del feto o del embrión con la mamá, y puede ser que la mamá se esté sensibilizando. Entonces, ante una situación de estas características, lo que se hace es administrar parto gamma o ROGAM dentro de las 48 horas posteriores al aborto o bien al parto. ¿Qué más? Anticuerpos de RH y ciertos genes de mujer permiten destruir los eritrocitos. Por eso ya lo habíamos explicado, que pasan a la circulación materna, debe administrarse después del primer parto y debe repetirse en cada uno de los subsecuentes. Bien, hoy día, en algunas oportunidades, se puede llegar a administrar antes del primer parto, se puede llegar a detectar o determinar que estamos frente a un embarazo en donde existe mamá RH negativa versus bebé con RH positivo. Ahora bien, ¿qué sucede? ¿Qué habíamos dicho con respecto al primer embarazo? En general, como el primer embarazo existe un bajo riesgo, puede que no sea necesario administrar ROGAM, pero sí en los partos subsecuentes, y puede llegar a administrarse hasta 3 veces, dependiendo de la evolución y del nivel de sensibilización que tenga la mamá. Generalmente con una sola aplicación alcanza, pero a veces puede llegar hasta las 3 aplicaciones intramusculares a lo largo de los siguientes embarazos que tenga una mamá que sea RH negativo versus un embarazo de un bebé RH positivo. Bien, ¿a qué apunta esto? Esto apunta a evitar justamente este tipo de reacciones cruzadas que provocan hemólisis. Vamos ahora a la incompatibilidad ABO. A lo que apuntamos básicamente, como decíamos recién, es a evitar la hemólisis. ¿Por qué? Porque toda vez que existe un fenómeno de incompatibilidad y la sangre de la mamá y del bebé se cruzan, va a haber una competencia entre ambas sangres en donde los anticuerpos de la mamá van a atacar al recién nacido, van a atacar a las células del recién nacido. Por lo tanto, lo que primero van a atacar van a ser los eritrocitos, y al destruir eritrocitos se va a provocar... ¿Qué pasaba cuando se destruían los eritrocitos? Se volcaba el torrente sanguíneo un producto de desecho. ¿Se acuerdan cuál es ese producto de desecho? La bilirrubina. Va a comenzar a ascender la bilirrubina porque va a haber una destrucción masiva de eritrocitos. Y el problema no es solo el aumento de la bilirrubina por destrucción de eritrocitos, sino también de que se empiezan a perder eritrocitos que tienen una función vital en el organismo, que es la de transporte del oxígeno a través de la hemoglobina. Pasemos ahora a la ABO, ¿sí? La ABO tiene que ver con los grupos, no con los tipos o el factor RH. Entonces, sí puede haber factores cruzados que hacen al grupo A, al B, al AB o al grupo 0. Recordando el tema de los antígenos, ¿sí? Cuando estamos frente al grupo A, nosotros vamos a tener anticuerpos anti-B. Por lo tanto, una mamá que es A versus un embarazo B puede presentar incompatibilidad ABO porque ella es A y el bebé es B. En el caso de que sea al revés, lo mismo. Si es del grupo B, va a tener anticuerpos anti-A. Si es AB, vamos a suponer, la situación ideal, ¿cuál sería, chicos? Que la mamá y el bebé tengan el mismo
grupo y factor. Entonces ahí se resuelve absolutamente todo. Bueno, todo eso se puede saber con los exámenes prenatales y con los laboratorios de los exámenes prenatales, y también conociendo la compatibilidad del papá, ¿sí? Conociendo la tipificación de sangre del papá, se va a poder saber qué tipo de sangre va a tener el niño y si va a existir algún tipo de reacción cruzada porque el niño tenga una sangre incompatible con la mamá. En el caso del grupo AB no hay conflicto, y en el grupo 0 vamos a tener anticuerpos anti-A y anti-B. Por lo tanto, las mamás del grupo 0 van a encontrarse con todo un tema, porque en caso de tener niños que sean A, B o AB, van a reaccionar siempre porque tienen anticuerpos contra ambos grupos. Salvo que, bueno, que su embarazo, que curse con un embarazo de un niño que también sea del grupo 0. Bien, para esos casos, ¿qué sucede? ¿Qué sucede con la incompatibilidad ABO? La incompatibilidad ABO puede dar como resultado una elevación de la bilirrubina por encima de los 12 miligramos por decilitro, extendiéndose a los primeros días, no más de los 10 días, porque generalmente no se lo va a dejar tanto tiempo ictérico al niño, pero durante las primeras 72 horas se va a notar que los valores empiezan a escalar rápidamente y que el chico se pone rápidamente ictérico. Para ello existen muchos tratamientos, dependiendo del valor de bilirrubina en sangre, es el tratamiento, si se va a hacer un tratamiento no invasivo o un tratamiento invasivo. Si se trata de valores que no trepen los 15 miligramos por decilitro, generalmente entre los 12 y los 15 miligramos se tratan con luminoterapia. Bueno, yo ya les había adelantado que la luminoterapia, la fototerapia, es una terapia que fue impulsada y descubierta por una enfermera. Busquen en las entradas anteriores y van a ver el artículo, el apartado. Hay poco escrito al respecto. Jean Ward, que era enfermera neonatal. Ella fue la que observó el tema del descenso de ictericia en los chicos que estaban expuestos a la luz natural, y que fue la que impulsó la utilización de lámparas para poder acelerar el proceso y para poder hacerlo a lo largo de todo el día, inclusive durante la noche. Bien, ¿qué es lo que hace la luminoterapia o la fototerapia? Lo que hace es, a través de la exposición de los capilares sanguíneos de la piel a la luz, se produce un proceso de descomposición del pigmento bilirrubina por lo que se llama fotoisomerización y fotooxidación. La exposición a la luz de la sangre a través de la delgada capa de la piel va a producir esta ruptura, esta descomposición de la bilirrubina. Entonces, lo que va a hacer es acelerar el proceso de descomposición para transformar a la bilirrubina en un producto conjugado que pueda ser eliminado a través de la materia fecal. Entonces, al descomponerla va a hacer que esa bilirrubina sea soluble en agua. Recuerden que ¿qué pasaba cuando la bilirrubina pasaba por el hígado? Cuando pasaba por el hígado, se descomponía la bilirrubina indirecta o no conjugada en un producto que era soluble en agua, y de esa manera podía ser eliminado por la materia fecal. Bueno, este proceso de fotoisomerización reemplazaría lo que hace el hígado, lo que va a producir la descomposición de la bilirrubina para que ésta pueda ser soluble en agua y pueda ser después eliminada por la materia fecal. Es decir, le da una ayudita al hígado para poder procesar esa bilirrubina que todavía no ha pasado por el hígado. Y se realiza a través de lámparas que pueden ser de luz halógena, o bien ahora se utiliza mucho con las de luz LED, que duran muchísimo más y son mucho más efectivas, tampoco encandilan tanto. Bien, vamos con respecto a esto, el tema de la fototerapia. La fototerapia tiene que tener una distancia al niño, después vamos a ver ese tema con respecto a los cuidados. Ciertos cuidados relacionados con el equipo y su utilización y la cantidad de horas de uso, y algunos cuidados de la piel y de los ojos.
La fototerapia está indicada siempre que existe hiperbilirrubinemia, no tiene contraindicaciones, solamente lleva cuidados específicos que tienen que ver con la exposición a la luz y al calor y a mantener al niño lo más desnudo posible para que gran parte del grupo esté expuesto a la luz del equipo. Y como les comentaba, es un método no invasivo, pero hay veces en donde los valores de bilirrubina son pero tan elevados que no se puede esperar a que la fototerapia haga efecto, porque va a pasar demasiado tiempo. Si nosotros tenemos un niño que tiene valores de 15 miligramos por decilitro, es decir, que está muy por encima de lo tolerable, no se puede esperar a que esos valores desciendan con este método, porque con este método van a descender lentamente. Y en ese lapso de tiempo, recuerden que los valores elevados de bilirrubina en sangre van a producir daño neurológico, porque va a adherirse a las neuronas y va a provocar una enfermedad llamada kernicterus que provoca deterioro neurológico severo en los niños. Entonces, para evitar esa complicación hay que pasar a métodos invasivos, en donde se reduzca radicalmente el aumento de bilirrubina en sangre. Y, a ver, estamos hablando ya de casos en donde probablemente la bilirrubina haya trepado muchísimo por casos de incompatibilidad sanguínea o una sepsis, todas las otras causas que vimos anteriormente. Cuando los valores son muy elevados y no hay tiempo verdaderamente de dejarlo en luminoterapia para que los valores desciendan lentamente, existe un tratamiento que se llama exsanguinotransfusión. Entonces, generalmente se utiliza con la incompatibilidad de RH y lo que se hace es cambiarle la sangre. Antiguamente se le decía, se le cambió la sangre al recién nacido. Básicamente consiste en obtener sangre de un donante. Tiene que ser sangre del mismo grupo y factor del niño, y lo que se hace es transfundir al niño al tiempo que se le va sacando su propia volemia. ¿Por qué? Porque lo que se hace es descartar la sangre del niño que está contaminada con los anticuerpos de la mamá, porque en la medida que haya anticuerpos dando vuelta por su cuerpo, esos anticuerpos van a seguir atacando eritrocitos y se va a provocar una hemólisis masiva que le va a destruir todos sus glóbulos rojos y lo va a terminar matando. Entonces, lo que se hace es transfundirle su sangre en cuanto a tipo y factor, pero una sangre nueva, libre de anticuerpos. Es un procedimiento que realiza el personal médico y el personal de enfermería. Se realiza en la sala de neonatología a través del catéter umbilical, de un catéter que está colocado por vía umbilical, es una vía central, ubicada, después vamos a ver cuando veamos recién nacido crítico o gravemente enfermo, vamos a hablar de catéteres umbilicales. No vamos a entrar mucho en detalle en eso para limitarnos exclusivamente a este tema. Así, de a poquito vamos. Estos catéteres, que generalmente suelen ser catéteres bilumen, como los catéteres centrales que ustedes han visto, subclavios o yugulares, son siliconados, y a través de ese catéter lo que se hace es inyectar la sangre del donante del mismo grupo y factor, y en simultáneo otra persona retira. En general se hace de manera manual, como lo están viendo ahí en la foto de arriba. Entonces, generalmente el médico inyecta y enfermería va retirando, y se hace de forma isovolumétrica, es decir, al tiempo que se va inyectando se va retirando. ¿Por qué? Porque a través de la circulación sistémica, en la medida que va ingresando al torrente sanguíneo la nueva sangre, en el circuito se vuelca la sangre y al mismo tiempo se va retirando la anterior y se van recogiendo los anticuerpos de la sangre vieja, ¿sí? En general, a veces se realizan en varios ciclos. Entonces se realizan lo que se llaman exsanguinotransfusiones por volemias, calculando la volemia del recién nacido por kilo, que es de aproximadamente entre 60 y 80 mililitros por kilo. En función del peso del bebé
se puede realizar un procedimiento que haga el reemplazo total, o a veces se hace 2 veces para estar absolutamente seguro de que se retiró la mayor cantidad posible de anticuerpos que estén circulando por el torrente sanguíneo del bebé. Y luego, después de este procedimiento, al nene igualmente se lo somete a luminoterapia, porque igualmente va a tener valores elevados de bilirrubina, va a haber con el mismo procedimiento va a haber destrucción de hematíes por la misma manipulación de la sangre, por la inyección a través de la llave de 3 vías se van rompiendo hematíes, y esos hematíes rotos en el torrente sanguíneo van a aumentar los valores de bilirrubina porque entraron rotos. Y recuerden que eritrocito o hematíe que se rompe va a dar como resultado el producto de desecho, que es la bilirrubina. Entonces, estos chicos sí o sí después de esto van a ir a luminoterapia, pero primero se hace el reemplazo de la sangre con un donante compatible. Ahora bien, vamos ahora a la luminoterapia. Recuerden que la luminoterapia es el tratamiento que apunta a disminuir y normalizar los valores de bilirrubina indirecta en sangre, a través de la fotoisomerización, es decir, a través de la exposición de los capilares sanguíneos a una luz incandescente. Esto lo van a recibir los chicos que tengan incompatibilidad ABO, que es la incompatibilidad más leve. La incompatibilidad ABO lo único que requiere es luminoterapia y nada más, cuando los niveles de bilirrubina son peligrosamente elevados. Si no, se va a su casa y lo ponen a tomar sol, y ahí se terminó la historia. Sí es obligatoria para chicos con incompatibilidad de RH que hayan a su vez realizado examinotransfusión, y también para otro tipo de anemias hemolíticas o sépticos o recién nacidos prematuros que tengan, recuerden que el recién nacido prematuro puede tener una intensa hemólisis por inmadurez, es decir, una intensa pérdida de glóbulos rojos con su elevada nivel de destrucción, y con ese elevado nivel de destrucción elevada cantidad de bilirrubina. O sea que en la medida que se produzca aumento de la bilirrubina, se lo va a someter a este tratamiento, que es un tratamiento, como ven, no invasivo y que tiene ciertos requisitos. Entre los requisitos es que el bebé esté desnudito, inclusive cuando se lo coloca en decúbito ventral, se recomienda retirarle el pañal y dejarlo con las nalguitas al aire. Decúbito dorsal no se recomienda porque quizás cuando orina, si es un varoncito y hace fuente, y si es una niña se va a orinar toda y va a estar un poquito incómoda. En general, si observen algo, que los pañales se los bajan, ¿sí? Se los ponen tipo tanguita, tipo vedetina, bien bajitos, cosa que se exponga la mayor cantidad de piel posible. Generalmente estos chicos se los deja monitorizados. ¿Por qué monitorizados? Porque como los vamos a tener en diferentes decúbitos, va a estar en decúbito ventral, en decúbito lateral, también necesitamos tener una monitorización para prevenir todo lo que tenga que ver con muerte súbita del lactante. Recuerden que los decúbitos son indiferentes cuando lo tenés monitorizado al bebé. Si no lo tenés monitorizado, el decúbito obligado es el decúbito dorsal. Hay que protegerle los ojitos. Para ello se realizan diferentes antifaces que los realiza enfermería. Hay antifaces de velcro, de paño con velcro, se pueden realizar con venda y con gasita. Lo que sí no se recomienda que se haga con la gasa solamente, sino que a la gasa adentro le pongas una plaquita radiográfica cortadita, envuelta en la gasa. ¿Por qué? Porque a través de la telita de la gasa pasa la luz igualmente. Y lo que hay que lograr es que esté verdaderamente bloqueado el paso de la luz, porque daña la retina, ese foco permanente sobre los ojos. Imagínense que es una luz incandescente a lo largo de todo el día. Estos chicos permanecen las 24 horas en la lámpara, y el tratamiento es interrumpido cuando tienen que tomar la teta. Entonces, en general estos chicos suelen estar internados en las salas de neonatología, en el área de cuidados mínimos. Las mamás vienen a darles la teta, a estar con ellos
los retiran de la lámpara, le dan de comer y luego los vuelven a colocar en la lámpara para que sigan estando expuestos a la luz hasta que completen su tratamiento. Luego se le van a ir realizando controles de bilirrubinemia a través de la extracción de sangre de talón. Se le pincha el talón del área externa, recuerden, y a través, y con unos tubitos de vidrio muy delgaditos, se absorbe la gota de sangre y esos tubos capilares, esos tubos finitos de vidrio, son enviados al laboratorio para hacer las determinaciones de bilirrubina que generalmente se les realizan a los chicos en luminoterapia, se les realiza una por día. A la mañana se realiza la extracción de control de bilirrubina para ver si hay que hacer ajustes, si hay que cambiar, por ejemplo, de equipo o de lámpara y porque no está descendiendo a la velocidad que se esperaba, o si quizás haya que pensar en darle alimentación, qué sé yo, por gavage, a través de sondas nasogástricas o sonda orogástrica, porque quizás el tiempo que está tomando la teta es un tiempo que necesita para seguir estando en lámpara, y las veces que se lo retira de la lámpara no es beneficioso, pero necesita estar más tiempo. Y si se van haciendo los ajustes en relación a la bilirrubina que se obtiene como resultado a lo largo de los controles diarios. Bien, estamos. Sigamos con los cuidados, ¿sí? Entonces, tengamos en cuenta que permanece en la lámpara todo el tiempo que sea posible, va a permanecer tapado, el pañal, una recomendación también con respecto al pañal, aparte de que esté rotadito hacia afuera y hacia abajo, es también otra recomendación que el cordón esté hacia afuera para que no comprima contra la piel y le tatúe la piel. Va a necesitar probablemente algunas cremas, eventualmente puede estar alguna crema humectante, pero las cremas no deben tener ningún tipo de vaselina, es decir, tienen que ser cremas al agua para poder humectar la piel, pero no con vaselina, porque si no, pobrecito, un poco más y con esa grasitud lo freís. Hay que controlar la temperatura corporal de estos chicos, porque recuerden que la lámpara les está administrando un calor adicional, y particular cuidado cuando los chicos están en una incubadora, porque en una incubadora vos podés proyectar la luz por encima de la incubadora y atravesando el acrílico de la incubadora el chico le llega perfectamente bien la luz de la luminoterapia, pero esa luz proyectada sobre el acrílico va a recalentar el acrílico y puede ser que cambie el microclima de la incubadora, dependiendo de si está en control manual o está en modo servocontrolado. Entonces hay que estar muy atento a la temperatura axilar de estos chicos, que no se eleve innecesariamente por el calor adicional que esté administrando los focos. Es común que los chicos que están en luminoterapia tengan, conforme va avanzando el tratamiento, tengan deposiciones explosivas muy flojas de color verdoso, ¿sí? Eso se debe al excedente de urobilinógeno que tiene la materia fecal. Eso está bien, no es patológico, es esperable, son cacas verdosas, sueltas, y es correcto, está bárbaro, porque justamente es señal de que el tratamiento está siendo efectivo y está eliminando, está finalmente procesando su bilirrubina y está descomponiendo la bilirrubina, que se está transformando en estercobilina y está saliendo al exterior. También es común que la orina tiende a colorearse un poquitito más, suele ser un poquitito más oscura, y la materia fecal se pone particularmente verdosa, floja y explosiva. Pero no es irritante, o sea que es muy raro que tengan lesiones perianales por este tipo de deposiciones. Bien, a ver, ¿qué más tenemos para...? Hemos terminado. Bueno, se hizo bastante rápido. Es un tema complicado, más que nada para saber cómo es que se llega al tema de la hiperbilirrubinemia. Con respecto al cuidado de los equipos, quería comentarles que
nosotros somos responsables del mantenimiento de los equipos. A ver, nosotros no les cambiamos los focos, pero los equipos, todos acá, de costadito, tienen un contador. ¿Vieron cómo, bueno, a ver, vieron en los autos que los autos tienen un velocímetro y un cuentakilómetros? Bueno, esto es más o menos lo mismo. Tienen un dispositivo que lo que hace es contar las horas de uso y tiene a su vez un reseteo parcial. Es como si fuera un velocímetro, ¿sí? Y un cuentakilómetros. Entonces, por un lado, el equipo internamente va sumando en el display las horas de uso que tiene. Y a su vez nosotros también podemos hacer reseteos o controles parciales de la cantidad de horas de exposición, que a veces es un dato que sirve para saber en cuánto tiempo ha respondido el bebé a los descensos de bilirrubina en función de la cantidad de horas a los que estuvo expuesto a la lámpara. ¿Para qué sirve esto? Porque las lámparas LED ya no tanto, tienen mucha más duración, pero las que son por tubo, de tubo fluorescente, tienen una vida útil. Entonces, muchas veces están todos los focos funcionando, pero los focos ya están un poco gastaditos y sucede que vos colocás al chico en la lámpara, pasa un día, 2 días, 3 días y los valores de bilirrubina no descienden como se esperaría. En esos casos hay que chequear que las lámparas, los tubos no sean demasiado viejos y hay que rotar a otro equipo que tenga lámparas más nuevas, y es a su vez responsabilidad nuestra llamar a bioingeniería para hacer el cambio de los tubos y colocar tubos nuevos, no esperando a que se quemen, generalmente mucho antes. En general, cada fabricante recomienda en el manual de instrucciones, que suele estar en el servicio, a partir de qué cantidad de horas de uso ya se recomienda la rotación de los tubos, aunque no se hayan quemado, para que la potencia sea la más efectiva y no se prolongue demasiado los días de luminoterapia. Entonces sepan que estos equipos son responsabilidad nuestra. Nosotros no cambiamos los focos, pero sí nosotros somos quienes vamos a contactar a la gente de bioingeniería para decirles: mira, tengo un alumino que ya tiene tantas horas de uso, habría que llevarla a cambiar los focos, y ellos llaman a veces a veces lo hacen ellos, o a veces tienen que llamar a los técnicos de la empresa que trae los focos. Hay diferentes modelos, hay cuadrados, hay algunos que son redondos, se les regula la altura, pueden iluminar en forma directa la piel del recién nacido, puede ser a través del vidrio del acrílico de la incubadora, pero siempre a una distancia en general de entre 60 a 70 centímetros aproximadamente del recién nacido. Bien, entonces yo supongo que para la próxima reunión de Zoom vamos a tener un montón de preguntas con respecto a esto. Quería agregarles con respecto al cuidado de los ojos del recién nacido, que el antifaz tiene que retirarse aproximadamente entre 2 a 4 horas, debe retirarse, y se higienizan los ojitos con una gasita con solución fisiológica, porque los ojitos, primero hay que cuidar que se mantengan cerrados, que no tengan los ojos entreabiertos, y no le coloques encima el antifaz con los ojos entreabiertos porque se le van a irritar, se le van a llenar de partículas y vamos a tener una complicación oftálmica después. Entonces se le higienizan entre 2 y 4 horas, se le higienizan con solución fisiológica y se le coloca el antifaz. Cuando va a estar tomando teta con la mamá, obviamente que se apaga la luminoterapia y se le saca el antifaz para que pueda ver a la mamá y a su vez también para que pueda parpadear. Cuidados de la piel, bueno, de eso habíamos hablado, el tema de no utilizar cremas oleosas con vaselina o con aceite, sino cremas al agua, y mantener al niño lo más desnudo posible, y siempre, otro requisito bastante importante es que el chico coma, porque en la medida que come va a eliminar suficiente materia fecal para eliminar también la bilirrubina ya conjugada en forma de estercobilina. Muy bien. Nos vemos entonces, espero que les haya sido leve. Hasta la próxima.